Santa Cultura es un programa de periodismo y difusión cultural. Transmitimos desde la ciudad de Oaxaca para el mundo. Síguenos en Facebook como Santa Cultura y en Twitter como @SantaCultura. Bienvenidos a Santa Cultura. Bienvenidos a Santa Cultura. Donde nuestra identidad también nace milagros. Sintonizas el foro oaxaqueño que reúne a los públicos con la comunidad cultural del mundo. Periodismo y difusión cultural con José Luis Pérez Cruz. ¡Comenzamos! El tiempo se ha pasado muy rápido y ya estamos por cumplir el próximo jueves 12 años de estar insistiendo con este espacio que es Santa Cultura. Les recordamos que vamos a tener una actividad, un programa especial desde la cantina Garibaldi, ubicada en la calle de Rayón 302 en el centro de la ciudad de Oaxaca, uno de los pocos lugares donde todavía los moradores de los barrios cercanos, la gente que sale de su oficina y del trabajo, todavía tienen un lugar ahí donde tomarse una cerveza, un mezcal, un tequila, porque el aniquilamiento precisamente de esos lugares tradicionales para los oaxaqueños han ido mermando desafortunadamente. Así que antes de que otra cosa suceda, vamos a irnos a esta cantina y vamos a celebrar a la Santa Cultura en sus 12 años. Un programa especial, vamos a estar a partir de las 4:30 de la tarde en Rayón 302 en esta transmisión totalmente en vivo, donde vamos a platicar precisamente con mucha gente que tiene que ver con este ámbito, con esta socialización que se hace en una cantina tradicional oaxaqueña. Mi nombre es José Luis Pérez Cruz y esta tarde también aquí en el barrio de la Merced vamos a hablar precisamente de literatura a través de una presentación que vamos a tener aquí de cuentos para despertar al olvido que nos trae la doctora Concepción Silva Núñez Miranda. Y ella ya está aquí con nosotros en Santa Cultura. Para quienes nos ven a través de Facebook o que nos ven a través de YouTube, pues ya estamos con ella, pero también nos acompaña un amigo de Santa Cultura que es editor de 1450 ediciones, una editorial oaxaqueña que insiste también en poner sobre la mesa y al alcance de todos nosotros la lectura de diferentes especialistas que escriben principalmente sobre esta tierra que es Oaxaca. Y recibimos también con mucho agrado al maestro Cuauhtémoc Peña. Doctora, bienvenida a Santa Cultura. Es un gusto que haya desplazado pues sus intenciones para platicar con el público que nos acompaña. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada porque sé lo importante que es Santa Cultura. Muchas gracias, maestra. Y también Cuauhtémoc Peña, bienvenido a Santa Cultura. Y platicando precisamente de todo lo que acontece en esta ciudad, pero dentro de todo ello llega esta presentación, Cuentos para despertar al olvido. Claro, muchas gracias a Santa Cultura y desde luego aprovecho para felicitar este trayecto ya de 12 años que esperemos todos podamos celebrarlo próximamente. Y sí, agradecemos también la oportunidad de presentar un título más de la colección literaria de 1450 ediciones, cuyo eslogan es Todos los libros de Oaxaca. Es, digamos, nuestra gran pretensión. Y hoy con este libro justamente de la maestra Concepción Núñez Miranda, voy a aprovechar, maestra, si me permite, para que ella tenga ya después oportunidad de platicar, que es para mí, para la editorial, realmente es un privilegio y un gusto enorme poder incorporar a la editorial este título, Cuentos para despertar al olvido, que es un libro que para mí, y voy a hacer esa confesión, es un libro que creo empecé a editar o empezamos a editar hace aproximadamente 30 años y después diré por qué. Maestra, sabemos que usted ha sido profesora universitaria, socióloga, investigadora,
activista social y feminista, y también comentarles a todos ustedes que nos hacen el favor de su atención de estar esa tarde a través de Santa Cultura, que dentro de las publicaciones que se pueden apreciar, pues se nota la influencia del trabajo que ha realizado a lo largo de los años con los sectores populares y menos favorecidos de la población. Y así, de esta manera, maestra, adelante, cuéntenos acerca de estas 10 historias que abarca precisamente estos cuentos para despertar al olvido. Sí, primero, pues muchísimas gracias por esta invitación. Es un privilegio estar acá. Y sí, agradecerles, también felicitarlos, obviamente, y estaremos ahí festejando. Y pues bueno, ¿cómo se fue construyendo el cuento o los cuentos? Siempre me ocurre a mí que a través de alguna historia que me comparten, a través del procesos de... Yo trabajo con historias de vida. Entonces, a través de ese compartir o esa compartencia con mujeres, sobre todo, encuentro siempre algo que me ayuda a pensar que puede tener otra historia, ¿no? O que se puede hacer otra historia. Entonces, así es como voy tejiendo las historias, y al final de estos cuentos está el que se llama Despertares, que es un cuento largo, porque en realidad todos son cuentos cortos. Al final viene ya un cuento largo que yo quise reivindicar la historia de mis abuelos maternos, de mi abuela Francisca y mi abuelo Gulmaro, y que es una historia muy potente, y que yo decía, es que se tiene que conocer, porque mi abuelo fue zapatista, y yo no lo conocí, no tuve ese privilegio de conocer, me hubiera encantado conocerlo personalmente, pero lo conocí a través de las historias que mi madre me fue contando. Mi madre era maestra rural cardenista, entonces pues ella empezó a reconstruir la historia de su padre, porque lo admiraba en primer lugar, y entonces de allí fue saliendo toda la historia con mis abuelos. Y yo también intenté de que la figura de Francisca, que además era analfabeta, mi abuela era analfabeta, porque en esa época, pues bueno, ¿cómo iban a estudiar las mujeres, no? Sin embargo, era una mujer súper brillante, potente. Ella, yo pienso que fue así como la que originalmente llevó al abuelo a hacer todo lo que hizo, ¿no? Y entonces para mí era muy importante como reivindicar esas dos figuras, y creo que ahí está, ¿no? Está plasmado. Cuando lean el cuento de Despertares, pues se van a dar color, como decimos, ¿no? De todo lo potente que es la historia, ¿no? A mí creo que me falta incluso todavía, ¿no? Que podríamos reconstruir o seguir construyendo y tejiendo a través de la propia historia hasta una novela. Creo que da para más, ¿no? En este cuento que lleva por título Despertares, que también creo que le da este título precisamente a estas 10 historias, que es Despertar al olvido. Había caído en el olvido esta historia de sus abuelos y usted necesita rescatarla. Efectivamente. ¿Qué tan autobiográficos? ¿Es el único que podríamos mencionar que es autobiográfico, o hay algún otro que tenga inmersas experiencias propias y personales y que estén aquí en este compilado de 10 cuentos? Yo creo que hay uno, sobre todo, un cuento que se llama, que es el tercer cuento, me parece que es Temo incluso hizo una nueva reacomodo de como yo lo envié, y me dijo, ¿le parece bien, maestra? O sea, me tomó en cuenta para hacer estos cambios, y lo cual me parecieron muy pertinentes, ¿no? Hay uno que se llama El guardián del árbol, y ese sí es un poco autobiográfico, lo confieso, y medio pornográfico. Entonces, pues bueno, ahí está. Me gusta mucho ese cuento, la verdad, ¿no? Me traen grandes recuerdos, además. Y el primer cuento, que fue el que Temo también puso como que para abrir el libro, ¿no? Pilar se fue con la lluvia,
que es sobre la historia de una compañera mía de la facultad que el año pasado murió de Alzheimer y que para mí era pues fundamental poder escribir algo sobre ella, porque se lo prometí. Siempre le dije, te voy a escribir un cuento, y siempre me decía, escríbeme el cuento, y yo nunca se lo escribí. Cuando estaba meses antes de morir, y su hijo me avisó que estaba ya en ese proceso, ¿no? Porque ya llevaba pues 7 años de estar viviendo en el olvido y ella quería olvidar además. Entonces yo le escribí el cuento y le dije, por favor, léeselo. Sé que ya ella está en otro mundo, ¿no? En otra realidad, pero por favor, léele el cuento. Seguramente lo va a escuchar, seguramente se va a dar cuenta. Y sí, 2 semanas antes de que ella muriera, él le leyó el cuento. Y pues yo me sentí muy satisfecha de que sí hubiera dado tiempo, ¿no? Entonces eso está dedicado a eso, a la memoria, ¿no? Ese cuento está dedicado a la memoria porque tengo, además de esta amiga, tengo una tía, tengo una prima que está ahorita en ese proceso, tengo una amiga, ¿no? Que también está en ese proceso, y aquí en Oaxaca, de olvidar, ¿no? Y a mí me ha impactado muchísimo la situación de ver qué pasa con la memoria, ¿no? Qué es lo que ocurre, que hay momentos en los cuales uno decide olvidar, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante poder escribir sobre estas historias, ¿no? Estas historias que parece ser que la memoria, el guardar esa memoria personal es importante, porque a veces nos vemos como sociedad en una historia en conjunto, en colectividad, pero no como entes individuales. ¿Qué tan importante es para usted guardar esa memoria a través de los cuentos y cuántos cuentos ha escrito a lo largo de su vida que guarden esa memoria? En realidad, pues yo incluí la mayoría de los cuentos que había estado escribiendo desde hace varios años, porque no es tan fácil, ¿no? Además es muy complicado empezar a escribir coherentemente y darle forma a las historias, además respetando también a los seres humanos a los que me estoy dirigiendo, ¿no? Y no empezar a construir fantasías, ¿no? Yo quería más bien respetar el hecho de que son personas, de que son seres humanos, y había necesidad de que estuvieran reflejados pues en todas las historias, ¿no? Hay un cuento ahí sobre, se llama El aroma del narciso, que además fue un cuento fue una historia que me contó un amigo, ¿no? Y lo voy a contar porque es chistoso, ¿no? Él estaba en el Zócalo, de repente vio a una chica que iba pasando y él se levantó y empezó a seguir un poco a la chica, y de repente algo se le cayó a ella, ¿no? Y cuando él se acercó, ella dio un brinquito y se fue, y él se acercó y era un calzón. Le dije, pues te dio el calzonazo, no te hagas, que no sé qué, ¿no? Tú nada más te haces el despistado. No, eso pasó de veras, estaba muy sorprendido. Pues de ahí se construye el cuento, a través de esa historia que él me narró. Y pues dije, pues esto da para mucho, es interesantísimo poder escribir una historia o tejer una historia a través de lo que me contó él, ¿no? De lo que me narró él, esa anécdota, ¿no? Y así fue, yo empecé a construir ese cuento, que se llama El aroma del narciso, y me gusta mucho porque además lo construí en la época en la época de la pandemia más bien, ¿no? En ese momento de la pandemia que yo decía, pues hay mucho miedo, está privando el miedo, entonces tiene que haber algo que nos haga reír,
a algo que nos haga sacar una sonrisa y empecé a trabajar sobre el cuento, ¿no? Y creo que se logró. Doctora, ¿es difícil escribir cuento corto? Sí, yo creo que... ¿O uno es tiene- fácil? Uno tiene que decidir primero pues la temática, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y ya luego sobre la propia historia, pues comenzar a trabajarla y a leerlo en voz alta o sea, no es tan sencillo, yo creo. Yo creo que nada es sencillo. A veces se te da así de una sentada, y Temo creo que tiene la experiencia también, en una sentada puedes escribir 3, 4 páginas y revisarlo después, obviamente, pero o sea, cuando ya tienes un poquito de oficio, por decirlo así, y además tengo un hijo que es súper exigente, también es editor, y entonces me saca canas verdes, y con él he aprendido mucho, ¿no? La verdad, siempre me está haciendo observaciones, siempre está sobre el texto, y eso de verdad me ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque he aprendido lo que no sabía como socióloga, o sea, yo soy de formación socióloga, y para mí era mucho más difícil entrarle así como a la literatura. Me encanta, soy una lectora, pero no es lo mismo leer que escribir. Y empecé pues ahora sí que a hacer mis primeros pininos, como decía hace rato, aprendiz de bruja, y fue saliendo. O sea, creo que hay cosas ahí que valen la pena, que me gustan mucho, otras que todavía habría que avanzar más, bordar más sobre el camino. Y pues yo lo que le diría a los que les interese escribir es que lo hagan, que se sienten, ¿no? Que venzan el temor, que venzan el miedo. Siempre tendremos algo que contar. Todos los seres humanos tenemos algo que contar. Y seguramente si empezamos a soltar la pluma, seguramente que lo logramos. El tiempo, el olvido, la memoria, son como 3 factores muy importantes. Para usted, ¿cómo repercutieron en la escritura de estos 10 cuentos? ¿Es el mejor momento para usted para escribir después de haberlo hecho anteriormente? ¿Hay un tiempo donde a lo mejor el rigor o la experiencia o el oficio, como usted dice, está en su punto adecuado para entregar esto? Sí, cuando vi el libro me emocioné mucho, ¿no? Temo, la verdad es que dije, ay, qué agradecida estoy con Temo, con la editorial. Me es una satisfacción, ¿no? O sea, yo he publicado libros, pero todos son de sociología, historias de vida, de mujeres presas, de maestras oaxaqueñas, o sea, otro tipo de escritura, aunque siempre intenté incorporar la literatura. Siempre la intenté como, decía, no pueden ser como estos libros pesados de sociología, ¿no? Con teorías. No, tiene que ser que emocione a la gente. Y por ejemplo, tengo este libro de las madres de los niños en situación de calle, de las aves sin nido, que lo leo y me emociona, porque está hecho con el corazón, ¿no? Hay unos sentimientos muy fuertes de los cuales yo viví la experiencia, ¿no? Al entrevistar a estas madres y a estos niños y niñas, y fue muy fuerte, fue una experiencia muy fuerte que intenté plasmarlo a través de la pluma y a través de la interpretación sociológica, pero también a través de la literatura, y para mí fue fundamental. En el caso, maestro Cuauhtémoc, de usted como editor de esta publicación Cuentos para despertar al olvido, de la maestra Concepción Silva Núñez Miranda, que me gustaría mucho que antes que se nos olvide, inviten a las personas a la presentación, y después hago la pregunta para que vayan agendando al momento que están oyendo y están viendo esta entrevista, pues de una vez recordarles varias veces la fecha, el lugar y la hora. Sí,
Desde luego, yo diría que la primera presentación, porque nosotros con la editorial, y creo que tiene que suceder así con todos los libros, para nosotros todos los libros de la editorial son vigentes todos los años, los 12, 13 años que tiene la editorial. Entonces siempre procuramos, decimos, va a haber muchas presentaciones y siempre estamos presentando los libros que ya se han presentado, siempre hay nuevos públicos, nuevos espacios, y en el caso de Cuentos para despertar al olvido, la primera presentación será en la Biblioteca Pública Central Margarita Maza de Juárez, ya en 3 días, el día viernes 19 de abril, a las 6 de la tarde. Les esperamos en la biblioteca. Estarán además presentando el libro 2 extraordinarias mujeres también, extraordinarias lectoras, editoras. Claudia Burr, que es una editora conocida, y también Patricia, editora de Plus Sur, también Patricia Salinas, Patricia Salinas, estarán presentando este libro. Pues les esperamos el próximo viernes a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública Central, además hablando de esta recuperación de nuestros espacios en el centro histórico, ¿no? Es un lugar que siempre ha tenido las puertas abiertas para la gente de Oaxaca, ¿no? Y es desafortunadamente las bibliotecas hoy en el mundo, ¿no? No solamente en México, en el mundo cada vez están siendo más abandonadas, ¿no? Entonces tenemos el privilegio de esa hermosa biblioteca, de ese hermoso patio de la biblioteca, y ahí les esperamos el viernes 19 a las 6 de la tarde para escuchar a la maestra Concepción Silvia Núñez y conocer más acerca del libro Cuentos para despertar al olvido. Cuauhtémoc, dentro de este trabajo de edición, de lectura, previo a hacerse esta publicación ya de manera impresa, se menciona que hay un fino trabajo descriptivo en los 10 cuentos y también se menciona algo que tiene que ver con el conocimiento de la esencia humana. Si nos pudieras profundizar un poquito sobre estos 2 puntos. Desde luego. Antes también no quiero quedarme con las ganas, pero creo que responde de alguna manera lo que preguntas. Decía yo al principio que es un libro que para mí se empezó a editar hace ya casi 30 años, porque justamente en los años 90, a principios de los años 90, yo conozco a la maestra Concepción, nos conocemos, compartimos además de la docencia, y hablando de despertar el olvido, quiero recordar esto, pero compartimos más la literatura. Compartimos un poco lo que escribíamos, los cuentos, nuestras lecturas, y fue el principio como de esta relación y el principio de este libro. Yo recuerdo, y lo comento en la cuarta de forros del libro, un cuento maravilloso de la maestra Concepción que tuve el gusto, ¿no?, de leer y de que ella me confió la lectura, que era un cuento desarrollado en la zona triqui de Oaxaca, Rosa Ceniza. Ya no recuerdo si era el título Rosa Ceniza o el personaje era Rosa Ceniza, una mujer. Y ya de ahí empecé, digamos, a conocer y empezamos más esta relación con la literatura en específico. Después vinieron otros acontecimientos. Yo viví un tiempo en Guajuapan, tuvimos un proyecto con un amigo también periodista, Emilio Fuego, un proyecto de mujeres poetas en el País de las Nubes y la revista Yucunitza, que convocaba, entre otras actividades, a concursos literarios, a convocatorias literarias. Y uno de esos concursos justamente lo gana la maestra Concepción. Entonces ha sido una relación de mucho tiempo que
el año pasado, cuando empezamos a platicar de la posibilidad de tener este título de la maestra Concepción en la colección de 1450 ediciones, pues lo que dije, desde luego que sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque conozco la factura, ¿no? Escritural de los cuentos, de lo que escribe la maestra Concepción, por un lado, ¿no? Y contestaría lo que dice, si quiero aprovechar, digo, robarme esta idea, que siempre me gusta compartirlo. Le preguntabas a la maestra Concepción qué tan difícil. Murakami dice, en cuanto a la dificultad de un cuento, que escribir un cuento es como cuidar, como hace una analogía, como hacer un jardín, a diferencia de la novela, que es un bosque. Entonces ya de ahí entendemos que el jardín, pues el detalle que uno tiene que cuidar en los jardines es extraordinario, ¿no? Debe ser extraordinario, ¿no? Si una flor está marchita, pues hay que atenderla, ¿no? Si las hojas ya están secas, porque si no eso, nuestro jardín se va a notar en el jardín. Eso no pasa en un bosque, ¿no? En un bosque se seca un árbol y es parte del, ¿no? Justamente en esta pregunta que me hacías, creo que, o no creo, estoy seguro, cada uno de los cuentos, que además es un libro de temática diversa, las historias son miscelánicas, pues sí, hay historias amorosas, hay estas historias también como muy cotidianas, hay inclusive una historia que raya un poco como a la ficción, ¿no? De la transformación o la incorporación de un animal, digamos, en el cuento. Entonces es muy variado, pero tiene esa cualidad de la atención a los detalles, la atención a la descripción, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las características que yo como editor valoro mucho en las historias que me gusta leer y en las historias que me gusta que la editorial ofrezca a los y las lectoras. Entonces, pues esa es la invitación para este viernes, que puedan conocer el libro Cuentos para despertar al olvido. Cuauhtémoc, decías que tú valoras mucho por parte de la maestra Concepción la factura escritural. En el caso con quienes se acerquen a la editorial, sí, digo, a la maestra ya la conocías, sí, ¿no? Desde muchos años, ya sí, tenías la garantía. Sí. Pero ¿qué pasa con quienes se acerquen a 1450 ediciones y quieran publicar ahí? Sí, creo que también otra de las características de la editorial y lo que nosotros procuramos, y lo hemos dicho en todas las oportunidades, es que las escritoras oaxaqueñas necesitamos, digo porque yo escribo también, necesitamos siempre espacios, necesitamos oportunidades, necesitamos generar experiencias, ¿no? Todos los escritores, no hay escritores consolidados de un solo libro. Entonces, la editorial lo que procura justamente es brindar esa oportunidad desde, pues, quizá la limitación en recursos, pero brindar esa oportunidad tanto a escritores consolidados, que los tenemos, ¿no? Que tenemos varios escritores que, igual que la maestra Concepción, que tienen muchos libros ya publicados, varios libros, Fernando Solana, Víctor Armando Cruz Chávez, la maestra Romero Frisi, en fin, escritores que ya tienen una larga trayectoria, pero junto a ellos, o en esta colección, escritores que están publicando su primera obra. En ese sentido, la editorial es abierta a esas solicitudes, siempre, desde luego, con estas restricciones que tenemos como editorial independiente, y en los casos de nuevas propuestas de nuevos escritores, pues justamente es la labor de la editorial y el editor sumarnos en este esfuerzo de también aportar experiencia a la escritura de las personas que quieren incursionar en este mundo de
de la literatura, y es lo que hacemos. En principio, pues recibir las propuestas y de ahí sí decirles, nada más si nos tienen un poco de paciencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente el proceso editorial, si bien es un asunto de tiempo, también es un asunto de recursos económicos, ¿no? Para tener los libros impresos. Y en ese sentido, la editorial es, digo, más abierta a recibir las propuestas, en el interior de la editorial generar este dictamen de factibilidad, ¿no? de los libros, porque pues también, digo, hay que ser sincero, no siempre esté suficiente con la intención. Hay algo que a veces le llamamos talento o a veces experiencia, en fin, ¿no? Y eso se requiere también, como cualquier otro oficio, se requiere para la escritura. Entonces sí, en ocasiones tenemos que decir, no podemos porque todavía el libro pues requiere que el autor le dé otras 2, 3 vueltas, ¿no? Y en ocasiones decimos, nos sumamos a este esfuerzo de coescritura, pues, con los autores, ¿no? Es un poco el proceso que llevamos desde la editorial. Para las personas que nos ven fuera de Oaxaca o fuera del país, ¿cómo pueden acercarse pues a todo el catálogo que tiene 1450 ediciones, y en particular que a lo mejor este fin de semana no pueden venir a la presentación de Cuentos para Despertar al Olvido, pero les interesa conocer estas 10 historias? ¿Cómo podemos ponernos en contacto con 1450 ediciones? Me gustaría que compartieras dónde podemos encontrar este link de este catálogo, de todo lo que han publicado a lo largo de estos años, y también conocer esta publicación de la maestra Concepción y las redes sociales de 1450 claro. ediciones. El libro, en principio, nosotros como editorial oaxaqueña lo que procuramos es que el libro esté en Oaxaca, y este libro ya está a disposición, o la próxima semana ya en la totalidad de las librerías de Oaxaca ya está el libro, y en la librería también de 1450 ediciones. Quienes nos escuchan más allá de Oaxaca y tengan interés, desde luego nosotros podemos mandar el libro, podemos enviar el libro, ¿no? Para quienes se interesan, pero además estamos en convenio con una distribuidora que es muy efectiva, que lo puedo decir, es Cadabra Books, que si se busca Cadabra Books, están todos los títulos ahí de la editorial, y ustedes lo solicitan por el mismo costo, y en cualquier lugar de la República Mexicana puede llegar el libro y tenerlo al mismo costo, solo esperando pues unos días la entrega. Y también otro recurso que para nosotros nos parece maravilloso, tenemos convenio con la editorial el Fondo de Cultura, que son estas editoriales. Está aquí en Santo Domingo y está en el Zócalo. Educal, ¿sí? Educal. Y Educal tiene un sistema muy efectivo de también, si se solicita en Educal en Puebla, en Educal en México, tarda un poco, pero nuestros libros llegan porque están dentro del catálogo de estas librerías. Y en nuestras redes pues nos pueden buscar como 1450 ediciones, contactarnos y les hacemos llegar también el libro. Entonces no hay, digamos, pretexto para no leer este nuevo libro de la maestra Concepción Núñez. Tenemos un mensaje de Yara Lu, dice que le parece muy interesante esta propuesta de estos 10 cuentos. Saludos y que sigan los éxitos para 1450 ediciones. Maestra, esta presentación que se va a hacer, si nos quiere recordar quiénes la van a acompañar y qué espera. Ha presentado ya otros libros, pero en este caso, por tratarse de estos 10 cuentos, ¿a quién le gustaría ver? ¿A qué sector de nuestro Oaxaca o tal vez visitantes, no sé, le interesen que escuchen y sobre todo que compren y lean estos cuentos? Sí, pues bueno, me va a acompañar, como ya les anotaba Temo, que además le quiero agradecer, me ha emocionado mucho lo que él comenta, y de verdad es para mí una persona que quiero mucho,
empezaron las confesiones. Y por esto, porque compartimos como los gustos, las alegrías, por los libros, por la escritura. Yo recuerdo también el que me hizo el favor de compartir conmigo sus primeros cuentos y los disfrutaba mucho, ¿no? Para mí ha sido Temo, como yo le digo con mucho cariño a Cuauhtémoc, Temo, un gran compañero de este proceso de enseñanza-aprendizaje para poder ir construyendo también estos cuentos, ¿no? Entonces le agradezco de verdad infinitamente que él haya pues hecho eco, ¿no? Y que además lo diga con tanta deferencia, que le ha gustado, que ha leído estos cuentos, porque ya me conocía, porque ya sabía de mi escritura, porque había visto este cuento que yo incluso ya lo tenía como en el olvido, del de Rosa Ceniza, y que de veras sí es un gran cuento, que yo creo que hay que volver a él para otra vez poner, volverlo, ¿no? A corregir, corte y confección. No se me ocurrió, pero a lo mejor lo hubiéramos podido incorporar, ¿no? a estos cuentos. Y bueno, pues me va a acompañar Claudia Burr y Patricia Salinas. Sí. Ya se me estaba olvidando el apellido. Altamirano estaba diciendo, Patricia Salinas. Ellas dos son grandes amigas. Y pues yo lo que espero es que hagan también una presentación increíble, que además es un cuento, es un libro que se lee rápidamente, en una sentada. Yo creo que se va uno leyendo, se va uno interesando en las historias y se lee muy rápido. Yo creo que como un par de horas ya lo leyeron, ¿no? Para un buen lector y bueno, para el que le guste, ¿no? Leer, y que le gusten los cuentos también, porque no a todo mundo le gusta leer cuentos. Y bueno, yo lo que espero de público que nos acompañe es, pues todos, ¿no? Vayan todos, por favor, ¿no? Sí, interésense, allí serán bienvenidos y bienvenidas. Seguramente que van a estar también interesados por la presentación y en el momento que lo presenten, se supone que es así como abrir boca, ¿no? Es decir, me interesa. Por eso también les comentaba algunos pedacitos de algunos cuentos. Y es variado, como ya bien lo dijo Temo, es una temática variada, ¿no? Y que, pues bueno, va a ser seguramente de interés, ¿no? De todos y todas. Ojalá que todos nos acompañen y todas estén allí con nosotros. Y justo les preguntaba esto, en particular a usted, doctora, de a quienes esperaban ver sentados y sentadas en la Biblioteca Pública en esta presentación, que recuerden es este 19 de abril en punto de las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública Central Margarita Maza de Juárez, allá en la calle de Alcalá, casi esquina con Morelos. La entrada, el acceso está por la calle de Alcalá, enfrente del Monte de Piedad. Y resulta que... Del Banco Central. Del Banco Central. En algún momento vinieron aquí al programa unos jóvenes que se han dedicado a hacer un encuentro como una miniferia de editoriales independientes. Y ellos decían que ellos buscaban precisamente estos espacios porque sentían que ya toda la oferta, incluso a veces cultural, de una ciudad como Oaxaca estaba destinada a los visitantes, pero ya no se tomaba en cuenta a la sociedad y mucho menos a ellos como jóvenes, como que no encontraban, no se hallaban dentro de esta oferta cultural. Entonces por eso proponían hacer su propio foro, ¿no? Porque no únicamente era la presentación de los cuentos, de los fanzines, de lo que ellos podían producir con sus medios, sino también crear actividades alternas. Por eso era que yo le preguntaba, y ustedes en lo particular, ¿cómo ven esta situación en cuanto a la oferta cultural? Y bueno, preguntándoles también todo esto en relación, también haciendo un análisis con estos 12 años que Santa Cultura tiene y que hemos visto en estos 12 años y más allá, en otros medios donde estuvimos antes, cómo ha ido transformándose también esa oferta cultural en una ciudad como Oaxaca. Sí, me parece que es muy evidente
y yo diría a veces hasta natural que se esté dando este proceso, ¿no? Porque otras ciudades, pues lo están viviendo, lo han vivido, lo padecen o lo gozan, en fin, como cada quien lo quiera ver, pero lo importante, también en eso coincido, lo importante es que quienes hemos habitado desde siempre esta ciudad, quienes conocemos esta ciudad, pues nos demos la oportunidad de seguir queriéndola, ¿no? De seguir visitándola. Y justamente por eso pensamos en la Biblioteca Pública Central. Hoy, desde luego, espacios hay suficientes, actividades hay suficientes, pero la biblioteca, por su historia, por su ubicación, sigue siendo, y nos damos cuenta en las presentaciones, un lugar familiar, entrañable para muchos oaxaqueños. ¿Por qué? Porque esos oaxaqueños, desde muy niños, desde adolescentes, visitaron la biblioteca, entraron a la biblioteca. ¿Sí? A diferencia de nuevos lugares que están hermosos, que están preciosos, pero de pronto a los oaxaqueños ya se nos empiezan como a imponer de alguna manera, ¿no? Decir, ya no entro, ¿por qué? Porque ya no me es tan familiar ese lugar. Entonces, me parece que esta tendencia no se puede revertir, pero sí nosotros quienes hemos estado y seguiremos estando en la ciudad, me parece que nos debemos seguir sintiendo tan ciudadanos y tan dueños de la ciudad como hace 15, 20, 30 años, ¿no? Y seguir disfrutándola, seguir cuidándola, y es justamente de la editorial el propósito de decir una editorial, todos los libros de Oaxaca, no es que vayamos a editar todos los libros de Oaxaca, pero decir, Oaxaca sigue siendo nuestro, ¿no? Y o bueno, de todos. y bueno, también la misma editorial ayuda a que no llegue el olvido, Sí. y a que se guarde esa memoria en el tiempo. O Claro. sea, todo encaja perfectamente, Así es. y más cuando también estamos hablando de un aniversario más de esta ciudad de Oaxaca la próxima semana. Queremos agradecerles que hayan estado aquí en Santa Cultura, y antes de despedirnos me gustaría que tanto la doctora como Cuauhtémoc nos dijeran si se tuvieran que quedar con un solo cuento de esta publicación, ¿con qué cuento se quedaría, maestra? Con todos, con todos. No. ¿Y por qué? En realidad yo me quedaría con Despertares. Porque les digo, es como un homenaje a mis abuelos, y para mí es una gran satisfacción saber que ahí está, que no es una ficción, aunque pareciera. Y eso es lo que me parece a mí muy, muy importante, porque está construida a través de la historia que mi madre me fue contando desde niña. Y yo lo fui grabando, ¿no? Me lo fui grabando pensando en que mi abuelo era fantástico, era músico, poeta y loco. Y que además había leído El Quijote, ¿no? Para aquella época, y se había casado con mi abuela analfabeta, cuando tenía 15 años mi abuela, ¿no? Y pues fue muy importante para mí conocer esa historia más contada por mi madre que por mi propia abuela, ¿no? Algunos detalles que me contó mi abuela, qué lástima que a ella sí la conocí, pero no sabía hacer en esa época historias de vida. Hubiera sido muy importante hacerle a ella su propia historia, pero la he ido reconstruyendo a través de mis primos, a través de mis hermanas, ¿no? Y fue como yo pude rescatar estas historias, estos testimonios, y transformarlos literariamente. Para mí fue muy importante ese cuento, que es el cuento largo, pero todos me gustan. Y yo no es que quiera quedar bien con la maestra Concepción, o sea, en realidad Despertares es un cuento para mí muy completo, además porque reúne como ahí casi varios géneros, ¿no?
sí nos lleva a, por ejemplo, esa parte que es una parte histórica muy importante, ¿no? Por la que atravesó Oaxaca o la ruralidad en Oaxaca, pero también tiene guiños, sí decía la maestra de ficción, tiene guiños ahí hasta de botánica, ¿no? Entonces, es un libro que nos lleva a distintos escenarios, es un libro que nos enseña muy bien como esta psicología de los personajes, principalmente del hombre, del varón que está ahí, y entonces ya lo verán o ya lo leerán las personas que tengan oportunidad de tener el libro, que sí es un cuento muy completo, entrañable, un cuento que se basta por sí mismo y quizá por eso ocupa la mitad casi del libro, ¿no? La mitad del libro. Los demás cuentos son historias, son viñetas, es muy breve, pero este cuento es un cuento largo, ¿no? Y eso da oportunidad, digamos, de abordar varios aspectos, ¿no? De la historia, de la psicología de los personajes. Es un cuento de pronto hasta bastante desgarrador en algunas escenas. Me quedo entonces Nos quedamos con Despertares. Despertares ganó entonces. Y quiero agradecerles enormemente que hayan estado con nosotros esta tarde aquí en el estudio de Santa Cultura, previo en las vísperas de la celebración que vamos a tener el próximo jueves, a la cual por supuesto están invitados, al igual que todo nuestro público. Y no sé si quieran agregar algo más o hacer nuevamente la invitación, doctora Cuauhtémoc, para que las personas que nos escuchan y nos ven a través de Santa Cultura puedan llegar a esta cita con la presentación de cuentos para despertar al olvido. Sí, reiterar la invitación nunca está por demás. Este viernes, que se den la oportunidad a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública Central. Además, el libro va a estar con un precio, digamos, especial de rebaja, como acostumbramos en las presentaciones. Y la verdad, no van a salir decepcionados de esta presentación. Maestra, ¿algo más que desea agregar? No, pues nada más, muchísimas gracias. Estoy agradecida con Santa Cultura, con Temo, mi querido Temo, por este libro, por este nuevo hijo que vamos a parir el viernes a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública Central. Y pues los esperamos a todos y todas, que seguramente se van a divertir, van a disfrutar de esta presentación. Y pues bueno, es importante lo que dijo Temo, que va a tener un precio especial, así que hay que aprovecharlo y seguramente lo van a leer rápidamente, lo van a disfrutar, que yo escribo para que la gente disfrute. Y un medio minuto nada más, porque habrá que reconocer en la larga trayectoria de la doctora Concepción como maestra, pues cuántas generaciones, cuántas alumnas, alumnos, y creo que ellos tienen que estar en esta celebración, ¿no? Yo diría los alumnos de los maestros que estuvieron en la Universidad Pedagógica Nacional y bueno, en otras instituciones donde ha trabajado la doctora Concepción, no pueden faltar a esta presentación. Y dejamos algunos ejemplares para Santa Cultura, también para los escuchas que pues hablen o tengan oportunidad de pedir, les dejamos sí. estos ejemplares. Claro que Muchísimas sí. Y si gracias a Santa Cultura. Nos gustaría pues obsequiarlos durante el programa especial que vamos a tener el jueves. Claro. Para que las personas que nos acompañen pues puedan llevarse también. Bueno, además también quería decirles, porque es muy linda la portada. El diseño está hecho con una pintura de uno de mis hijos, de Francisco José Ruiz Núñez. Entonces, nada más para presumirlo. Muy bien, pues todo se complementa perfectamente desde el arte, la escritura, la edición, el editorial, todo tiene un porqué y qué bueno que se hayan encontrado todos en este libro. Muchas felicidades y
queremos agradecer enormemente el favor de su atención a Santa Cultura, recordarles que estamos en redes sociales, en Facebook estamos como Santa Cultura, en Twitter o X, @Santa Cultura, en Instagram, @Santa.cultura, también nos pueden escuchar por Spotify en el podcast de Santa Cultura, al igual que en YouTube, y también tenemos una página donde pueden leernos que es www.santacultura.mx. Hoy estuvieron aquí con nosotros Cuauhtémoc Peña, editor de 1450 ediciones, y estuvo también con nosotros la maestra Concepción Silvia Núñez Miranda, quien vino a presentarnos precisamente esta publicación, Cuentos para despertar al olvido, que se presenta en la Biblioteca Pública Central Margarita Maza, allá en Alcalá, esquina con Avenida Morelos, en el centro de la ciudad de Oaxaca, en punto de las 6 de la tarde, este viernes 19 de abril. Yo soy José Luis Pérez Cruz y agradezco también a Mala Alvarado en la asistencia de producción. Nos escuchamos y nos seguimos viendo y oyendo a través de Santa Cultura.